La predicción de una plata a $200 capta atención inmediata, pero el video plantea que ese número por sí solo oculta el riesgo más importante. El verdadero peligro no está en el destino, sino en el trayecto. Desde el inicio, se establece que centrar la narrativa únicamente en un objetivo de precio crea una ilusión de seguridad que no existe en la realidad del mercado. El análisis describe que la plata ha entrado en una zona emocional, un entorno donde la volatilidad se expande y las reacciones se intensifican. En este contexto, los movimientos dejan de ser graduales y se vuelven abruptos. Las subidas son rápidas, pero las caídas pueden ser igual de violentas. El foco exclusivo en el resultado final ignora esta dinámica y expone a los inversores a decisiones mal calibradas. El video advierte que las predicciones públicas, especialmente cuando provienen de figuras reconocidas, tienden a atraer capital especulativo y expectativas rígidas. Este flujo no aporta estabilidad, añade presión, aumenta la velocidad de los movimientos y eleva el costo de los errores. El mercado se calienta, no se ordena. La idea central es que muchos participantes confunden convicción con certeza. Creer en un precio alto no elimina la posibilidad de pérdidas severas en el camino. De hecho, en un mercado emocional, esa confianza excesiva puede amplificar el daño cuando la dirección se invierte temporalmente. El riesgo ignorado es asumir que una tesis de largo plazo protege automáticamente frente a la volatilidad de corto plazo. Así, la advertencia inicial es clara. El desafío no es acertar el número final, sino sobrevivir al proceso. La plata exige respeto por su mecánica y preparación para movimientos extremos. Sin esa comprensión, incluso una predicción correcta puede convertirse en una experiencia costosa. El video profundiza en por qué este momento del mercado es descrito como una zona emocional. A diferencia de fases anteriores, la plata se mueve ahora en un entorno donde la volatilidad no solo es alta, sino persistentemente elevada. Los rangos diarios se han ampliado de forma significativa, y esa expansión altera la psicología del mercado. Cada movimiento tiene más impacto emocional y menos margen para la reacción racional. Este cambio de régimen implica que las correcciones ya no son ordenadas. Los retrocesos son rápidos, concentrados y, en muchos casos, difíciles de interpretar en tiempo real. Al mismo tiempo, las recuperaciones pueden ser igual de veloces, creando una sensación constante de urgencia. El mercado no concede pausas prolongadas que permitan reevaluar con calma. Obliga a reaccionar bajo presión. El video subraya que esta dinámica no es señal de irrelevancia, sino de tensión acumulada. Un activo entra en una zona emocional cuando está sometido a fuerzas opuestas intensas, expectativas elevadas por un lado y fragilidad técnica por el otro. La plata se encuentra precisamente en ese punto, donde cada noticia, cada ajuste técnico y cada cambio en el posicionamiento amplifica la respuesta del precio. La volatilidad expandida también distorsiona la percepción del riesgo. Movimientos que antes habrían sido excepcionales ahora se vuelven frecuentes. Esto puede generar una falsa normalización del peligro, llevando a subestimar la magnitud de las oscilaciones. El video advierte que adaptarse psicológicamente a este entorno, sin una estrategia clara, incrementa la probabilidad de errores costosos. En esta zona emocional, el mercado castiga la rigidez. Las expectativas inflexibles chocan con una realidad cambiante. La plata no sigue un guión predecible. Responde a impulsos técnicos y emocionales que se retroalimentan. Comprender que este régimen es cualitativamente distinto al del pasado reciente es esencial para evitar decisiones impulsivas. Así, la zona emocional no es una fase pasajera, sino una condición que redefine cómo debe interpretarse cada movimiento. Ignorar este contexto y tratar la plata como si aún operara bajo dinámicas más estables es, según el video, uno de los errores más peligrosos que un inversor puede cometer. El análisis avanza entonces hacia la estructura del mercado de la plata y su diferencia fundamental frente al oro. El video explica que la plata opera en un mercado mucho más pequeño y con una liquidez considerablemente menor. Esta característica no es un detalle técnico. Es la razón por la que la plata reacciona con una intensidad superior ante cualquier flujo de capital. Debido a ese tamaño reducido, la plata tiende a moverse entre 1,5 y 2 veces más rápido que el oro, tanto al alza como a la baja. Movimientos que en el oro serían absorbidos sin grandes distorsiones, en la plata generan desplazamientos bruscos. El mercado carece de la profundidad necesaria para amortiguar shocks repentinos, lo que convierte cada entrada o salida significativa en un evento visible. El video destaca que esta reactividad no implica debilidad estructural. Al contrario, es una consecuencia directa de la sensibilidad del mercado. La plata no necesita un catalizador extraordinario para experimentar volatilidad extrema. Basta un cambio en el posicionamiento, en las expectativas o en las condiciones de negociación para que el precio responda de forma amplificada. Esta diferencia
Explica por qué muchos inversores interpretan erróneamente los movimientos de la plata. Compararla directamente con el oro, sin considerar el tamaño relativo, conduce a conclusiones equivocadas. Cuando la plata cae con fuerza mientras el oro se mantiene estable, no necesariamente indica deterioro de la tesis. Refleja la forma en que el mercado procesa el estrés. El video subraya que esta estructura favorece movimientos emocionales. En un mercado pequeño, el miedo y la euforia se transmiten con mayor rapidez. Las reacciones se encadenan y se retroalimentan, generando oscilaciones que parecen desproporcionadas respecto a las noticias subyacentes. Sin embargo, estas oscilaciones son coherentes con la mecánica del mercado. Comprender esta diferencia es clave para ajustar expectativas. La plata no ofrece trayectorias suaves ni progresiones ordenadas. Su naturaleza amplifica tanto las oportunidades como los riesgos. Ignorar el impacto de su tamaño reducido equivale a subestimar la velocidad y la magnitud de sus movimientos, uno de los errores más comunes en entornos de alta volatilidad. El video centra luego la atención en el apalancamiento dentro del mercado de futuros y en cómo este factor transforma la volatilidad en fragilidad. Se explica que el interés especulativo aumenta de forma notable cuando surgen predicciones llamativas, como la proyección de una plata a $200. Ese interés no entra de manera cautelosa, entra apalancado, amplificando cada movimiento del precio. El aumento del apalancamiento crea una estructura inestable. A medida que más posiciones se construyen con margen, el mercado se vuelve más sensible a cualquier cambio en las condiciones. Un aumento en los requisitos de margen, una subida repentina de la volatilidad o un ajuste técnico basta para desencadenar liquidaciones forzadas. Estas ventas no responden a un cambio en los fundamentos, sino a reglas automáticas del sistema. El video subraya que esta dinámica es particularmente peligrosa en la plata debido a su tamaño reducido. El apalancamiento actúa como un multiplicador de velocidad. Cuando las posiciones comienzan a deshacerse, lo hacen de forma rápida y concentrada. El resultado son caídas abruptas que parecen desproporcionadas frente a la narrativa de largo plazo. Se explica que las predicciones públicas añaden combustible a este proceso. Al atraer capital especulativo, elevan la carga de apalancamiento y reducen el margen de error. El mercado gana velocidad, pero pierde estabilidad. La confianza en un objetivo de precio alto no protege frente a estas mecánicas. Al contrario, puede intensificar el daño cuando el mercado se mueve en contra. El análisis insiste en que estas liquidaciones no invalidan la tesis de fondo. Son eventos técnicos que limpian exceso de riesgo. Sin embargo, para los inversores no preparados, el impacto puede ser devastador. La plata no avisa antes de ajustar el apalancamiento, simplemente lo hace. Así, el video advierte que ignorar el rol del apalancamiento es ignorar una de las principales fuentes de riesgo. En un mercado emocional y altamente apalancado, la violencia de los movimientos no es una anomalía, sino una consecuencia directa de su estructura. Entender esta relación es esencial para no confundir volatilidad técnica con fracaso del activo. El análisis continúa abordando la desconexión entre el mercado de papel y el metal físico, un elemento que amplifica aún más los riesgos ignorados. El video explica que la mayor parte del descubrimiento de precios ocurre en mercados de contratos, cuyo tamaño supera con creces la producción física real. Esta desproporción crea una dinámica donde el precio puede moverse violentamente sin que el suministro físico haya cambiado de manera significativa. En este entorno, las liquidaciones de papel dominan el corto plazo. Cuando la volatilidad aumenta o los márgenes se ajustan, las posiciones apalancadas se deshacen con rapidez. Estas ventas forzadas empujan el precio a la baja de forma abrupta, incluso si la demanda física permanece firme. El metal no desaparece, pero el precio sí colapsa temporalmente bajo el peso de contratos que se liquidan en cadena. El video subraya que esta brecha genera confusión entre los inversores. Muchos asumen que una presión estructural de demanda debería impedir caídas pronunciadas. Sin embargo, en un mercado dominado por papel, esa lógica no se cumple en el corto plazo. El precio responde primero a la mecánica financiera y solo después, con retraso, a los fundamentos físicos. Esta desconexión es uno de los riesgos más ignorados. Creer que el metal físico protege automáticamente contra la volatilidad del papel conduce a falsas expectativas. La presión técnica puede dominar durante largos periodos, expulsando a participantes antes de que los fundamentos se reflejen plenamente en el precio. El análisis insiste en que esta dinámica no invalida la importancia del metal físico, pero sí redefine el camino. El ajuste entre papel y físico no es suave ni inmediato. Se produce a través de episodios de tensión donde el mercado limpia excesos y redistribuye riesgo. Quienes no comprenden esta secuencia tienden a interpretar cada caída como una señal definitiva, cuando en realidad es parte del proceso. Así, el video recalca que el verdadero riesgo no está en la existencia de contratos de papel.
sino en ignorar su impacto sobre el precio. En un mercado pequeño, apalancado y emocional, la brecha entre papel y físico se convierte en un amplificador de volatilidad. Reconocerla es clave para no confundir movimientos técnicos con cambios estructurales. El video pasa entonces a diferenciar con claridad entre la presión estructural de largo plazo y los movimientos de corto plazo impulsados por liquidaciones técnicas. Se reconoce que la demanda industrial de plata supera de forma consistente a la oferta disponible, creando una base sólida para el metal en horizontes extendidos. Sin embargo, esta realidad no actúa como un escudo inmediato frente a caídas violentas. La explicación central es que los déficits de oferta no controlan el timing. Pueden sostener una presión acumulativa, pero no determinan cuándo ni cómo se ajusta el precio en el corto plazo. En un mercado dominado por apalancamiento y contratos de papel, los ajustes técnicos pueden imponerse temporalmente sobre cualquier desequilibrio físico subyacente. El video subraya que la producción minera de plata, al ser en gran medida un subproducto de otros metales, no puede reaccionar con rapidez ante aumentos de demanda. Esta rigidez mantiene la tensión estructural, pero también contribuye a que la energía se acumule. Cuando el mercado se ve forzado a descargar esa energía, lo hace mediante movimientos bruscos, no graduales. Aquí se destaca uno de los errores más comunes entre inversores. Asumir que una tesis correcta de largo plazo elimina el riesgo de corto plazo. El análisis insiste en que ambos horizontes operan bajo reglas distintas. La oferta y la demanda físicas determinan la dirección final, pero los márgenes, el apalancamiento y la psicología determinan el recorrido. Las liquidaciones técnicas no destruyen la tesis, la ponen a prueba. Cada episodio de caída limpia posiciones débiles y reduce el exceso de riesgo, pero también puede provocar pérdidas severas a quienes no están preparados. La plata no invalida su potencial por caer, invalida las expectativas de un camino cómodo. Así, el video recalca que el riesgo ignorado no es la falta de fundamentos, sino la confusión entre fundamento y calendario. Entender que un mercado puede estar estructuralmente ajustado y al mismo tiempo experimentar desplomes rápidos es esencial para no abandonar una posición válida por razones equivocadas. La supervivencia depende de respetar esta separación entre largo plazo y corto plazo. El enfoque se desplaza entonces hacia los riesgos específicos para el inversor y el papel central de la disciplina. El video es explícito al señalar que las mayores pérdidas no provienen de una lectura equivocada del potencial de la plata, sino de una preparación insuficiente para su volatilidad. Creer en el alza no es el problema. Asumir un camino sencillo es el error. En un entorno de alta volatilidad, la gestión emocional se vuelve tan importante como la tesis de inversión. Los movimientos bruscos ponen a prueba la paciencia y tienden a forzar decisiones precipitadas. El video subraya que muchos inversores abandonan posiciones válidas no porque hayan cambiado los fundamentos, sino porque no toleran la intensidad de las oscilaciones intermedias. La disciplina se presenta como una ventaja competitiva. En mercados emocionales, reaccionar a cada movimiento amplifica el daño. La plata castiga la sobreoperación y la impaciencia. Entradas y salidas constantes, motivadas por miedo o euforia, suelen coincidir con los momentos de mayor ruido técnico. El resultado es una erosión del capital, incluso cuando la dirección de largo plazo termina siendo correcta. El análisis insiste en que la preparación no implica predecir cada giro, sino aceptar la naturaleza del mercado. Comprender que las correcciones violentas forman parte del proceso reduce la probabilidad de decisiones impulsivas. La plata exige una mentalidad distinta a la de activos más estables. Quienes intentan tratarla como un instrumento predecible suelen quedar expuestos en los peores momentos. Otro riesgo señalado es la falta de margen psicológico. En un mercado que se mueve con rapidez, el estrés acumulado puede llevar a errores de juicio. La disciplina no solo protege el capital, sino también la capacidad de pensar con claridad bajo presión. Sin ella, incluso estrategias razonables se desmoronan ante la volatilidad. Así, el video concluye esta parte reforzando una idea clave. El mayor peligro no es la plata, sino la subestimación de su carácter. La recompensa potencial existe, pero está condicionada a la capacidad de atravesar periodos de incomodidad sin perder la coherencia. En este entorno, la paciencia deja de ser una virtud abstracta y se convierte en un requisito para sobrevivir. El video orienta finalmente la atención hacia qué observar cuando el mercado cae, desplazando el foco del precio absoluto al comportamiento. En entornos de alta volatilidad, no todos los descensos transmiten el mismo mensaje. La clave está en identificar si el movimiento responde a ventas forzadas aún activas o si el mercado comienza a estabilizarse tras una limpieza técnica. Uno de los primeros elementos a vigilar es la aceleración de la venta.
Caídas que se intensifican rápidamente suelen indicar que el apalancamiento todavía se está deshaciendo. En estos casos, el precio no refleja una reevaluación de los fundamentos, sino la ejecución automática de liquidaciones. Mientras esa aceleración persista, el mercado permanece vulnerable a nuevos descensos abruptos. El volumen ofrece una segunda capa de información. Un volumen elevado durante caídas pronunciadas suele señalar pánico y ventas forzadas, no una retirada ordenada del capital de largo plazo. El video subraya que este tipo de volumen puede ser una señal de estrés extremo, pero también de proximidad a un punto de agotamiento, una vez que las posiciones débiles han sido expulsadas. La velocidad de recuperación es el tercer indicador clave. Rebotes lentos, irregulares o inconsistentes sugieren que el proceso de ajuste no ha concluido. En cambio, recuperaciones rápidas tras movimientos violentos indican que la demanda subyacente sigue presente y que la presión técnica comienza a disiparse. No eliminan la volatilidad, pero revelan que el mercado conserva estructura. El análisis también recomienda observar al oro como referencia de sentimiento general, sin esperar una correlación perfecta. En fases de estrés, el oro tiende a absorber el miedo, mientras que la plata lo amplifica. Comprender esta divergencia evita interpretaciones erróneas cuando ambos metales se mueven en direcciones distintas. Así, el video concluye que leer el comportamiento importa más que reaccionar al titular. En la plata, las señales se manifiestan en la forma del movimiento, no solo en su dirección. Aprender a interpretar aceleración, volumen y recuperación permite distinguir entre un ajuste técnico y un deterioro real, una diferencia crucial para atravesar un mercado que castiga la lectura superficial.